Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a estar hablando sobre las creencias limitantes sobre el dinero que son heredadas, que son generacionales, que se vienen pasando como patrones de padres a hijos, de abuelos a nietos, etcétera. Un ejemplo de esto, para que más o menos entiendan, imagínate que tuviste algún familiar con alguna historia trágica en lo que le afectó con el asunto del dinero y eventualmente esta persona creó creencias limitantes que fue pasando de generación en generación porque es lo que vivió, es lo que vio. Por ejemplo, alguien que tuvo una relación negativa en la que el dinero jugó un factor negativo, no que jugó un factor negativo, pero que quizás esa persona lo vio así, puede crear ideas que se van pasando como el dinero es malo, el dinero quita la felicidad, etcétera. Son ideas que se pueden ir pasando a través de las generaciones debido a circunstancias negativas. Les voy a contar una historia ejemplo y a partir de una historia ejemplo creada aquí vamos a desglosar qué creencias limitantes podrían crear esa persona y pasarse de generación en generación en base a una experiencia vivida. Imaginemos que una persona que es muy rica, que no tiene problemas económicos de ningún tipo, vive una vida bastante opulenta, ha vivido una vida llena de tranquilidad en cuanto al sentido de que no tiene ningún problema económico, no que su vida es perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta por tener mucho dinero, pero digamos que básicamente no ha tenido problemas de salud, todas sus necesidades cubiertas y una vida también opulenta en la que prácticamente no tiene casi ningún tipo de necesidad grande, no ha tenido que atravesar por nada psicológico, que sea una persona que todo lo tiene fácil y que todo se le da fácil, porque tiene la mayoría de las cosas a mano gracias a que tiene mucho dinero. Esto no quiere decir que todo se te va a dar en la vida por tener mucho dinero, pero aquí hablando, esta es la historia de una persona en específico inventada. Digamos que esta persona se casa, digamos que está, vamos a poner una persona para allá, para en la época de 1800, por ejemplo, cuando la vida era diferente. Vamos a ponerla, vamos a situarla en 1890, por poner una fecha X. Y digamos que esta persona vive su vida así, esta persona, vamos a poner que es una mujer, esta persona se casa, tiene su esposo. En esa época la gente se casaba mucho por dinero, porque, por familias, porque fulano es hijo de fulana o porque fulanito tiene títulos nobiliarios y mi papá tiene mucho dinero y bueno, match perfecto, casarnos. Bueno, pues digamos que esa persona se casa, su vida hasta casarse había sido casi perfecta, no perfecta, pero casi perfecta, porque tener dinero no garantiza tener una vida perfecta, obviamente. Y esta persona se casa con una persona que es pro negocios, digamos que el hombre es una persona que le importa más el dinero y los negocios, el bienestar familiar desde lo económico más que lo sentimental, le da más importancia a todo eso que, no, que a otro tipo de cosas, a otro tipo de valores. Estas personas tienen un hijo y eventualmente por cuestiones económicas y de negocios tienen que emigrar a otro lugar. El esposo le dice a la esposa que tienen que irse a otro lugar porque los negocios son más importantes y al lugar a donde van no pueden llevar a su hijo. Esta señora, obviamente, por lógica, se va a sentir mal porque le van a prohibir llevarse a su hijo. Esta persona va a luchar por hacerle entender a su esposo que su hijo es más importante que los negocios y que ella debe estar con su hijo, pero este señor entiende que es más importante las apariencias, el negocio y mantener todo eso para poder mantener el estilo de vida y poder darle ese estilo de vida a su hijo, porque entiende que eso es lo más importante. Aquí vemos que hay un pequeño choque de valores entre esa pareja y digamos que eventualmente van a emigrar y ella tiene que dejar a su hijo a cuidado de otra persona. Esta persona entiende que ha sido desprendida de su hijo y que todo el dinero que tiene y todo eso no le permite quizás lograr estar con su hijo como desea. Entonces, a partir de este evento traumático,
para una madre el que te desprendan de tu hijo y que tu esposo te tenga como un cero a la izquierda, generaría una serie de creencias limitantes hacia el dinero que se pasarían de generación en generación. Ahora vamos a hablar de qué limitaciones serían estas. Esto es una historia inventada simplemente para explicarle a ustedes cómo esto puede suceder y cómo nos puede suceder a todos y cómo todos podemos tener este tipo de herencia familiar. Lo primero es que tener dinero te hace perder lo más importante. Para esta señora, esto sería la primera creencia limitante que se va a crear en su mente. ¿Por qué? Porque si tiene todo ese dinero y aún así teniendo todo ese poder y toda esa fuerza, no puede quedarse con su hijo, que es lo más importante para una madre, y es así. Va a entender, va a mezclar las situaciones y va a entender que el dinero es malo, que el dinero te aleja de lo que amas, que el dinero te aleja de las cosas verdaderas, cuando verdaderamente en este caso no es el dinero, sino más bien la actitud de su esposo hacia la situación. Esto puede generar un trauma que la obliga a creer que las riquezas son malas. Una segunda creencia limitante que puede generar en esta persona sería: el dinero no solo sirve para los intereses de otros, solo sirve para los intereses de otros, no para lo que yo necesito. Eventualmente el dinero está sirviendo para los intereses de su esposo, pero no para los intereses de ella como madre. Entonces esto generaría una frustración y una negativa hacia el dinero o hacia tener dinero o hacia hacer dinero, ya que ella entendería que el dinero serviría para otros, pero no para ella. Eventualmente crearía una barrera entre ella y el generar dinero. Una tercera creencia limitante que generaría: si tengo dinero, la gente me va a envidiar y herir. Eventualmente, si su esposo la hirió y hubieron personas de por medio que no la defendieron para que ella se pudiera quedar con su hijo, y eventualmente tuvo que hacer el sacrificio de alejarse y dejarlo con alguien al cuidado, que no es ella como madre, eventualmente va a entender que el dinero solo va a generar, va a entender que el dinero solo va a generar situaciones negativas a su alrededor, situaciones que le crean dolor y mucho sufrimiento, cuando el dinero no tiene nada que ver, el dinero es solo dinero. Otra creencia que puede generar en esa persona un suceso como este es: no tengo derecho a elegir mi camino si dependo del dinero de otro. Al esta persona depender completamente de su esposo, a pesar de que ella ya tenía dinero, puede entender que eso le genera una dependencia hacia otra persona, en el sentido de que su riqueza estaba atada a su esposo. Y a través de los años esto puede pasar de generación en generación, creando personas que no saben trabajar para generar su propio dinero, crear riquezas o encontrar libertad financiera. Otra creencia que generaría en esa persona sería: el dinero me separa de quienes amo. En este caso, el dinero la separó de su hijo y de poder ella criar a su hijo en sus primeros años de vida. El dinero no la alejó de nada, la alejó el esposo, porque tiene una actitud y una creencia y unos valores completamente distintos, que no tienen nada que ver con tener o no tener dinero. Y otra creencia que puede generar es: pedir lo que quiero me vuelve débil o me hace molesta, ya que al pedirle al esposo de oye, vamos a quedarnos, vamos a llevarnos al niño y ser ignorada por ya que estaba más concentrado en los negocios y en generar para que la familia pudiera seguir manteniendo ese estilo de vida que esa persona entendía era lo mejor para todos. Esta persona aprendió que pedir ayuda, que buscar o que dejarse ayudar es ser humillado, es ser
golpeado emocionalmente y eventualmente, si eso va pasando, esa creencia de generación en generación, lo que va a pasar es que va a generar personas que no van a saber pedir ayuda cuando lo necesiten a otras personas. Por ejemplo, si tú quieres poner un negocio de algo, pero tienes la creencia limitante de que no pides ayuda, eventualmente no vas a pedir ni consejo ni ayuda de otro, ni vas a aprender de otro. Eventualmente, cualquier cosa que pongas o hagas por no querer pedir la ayuda que sabes que necesitas, puede muy probablemente llevarte a un fracaso. Finalmente, en conclusión, esta persona podría generar sentirse culpable al ganar dinero, sabotear sus oportunidades económicas para no alejarse de las personas que ama, tener miedo a ser independiente por asociar riqueza con pérdida afectiva y no confiar en las personas que aman el dinero, entre comillas, porque yo diría que aquí no era que el esposo amaba el dinero, sino que el esposo estaba preocupado porque la familia tuviera y no todo y no perdiera todo lo que ya habían construido, que era algo que quizás esta persona no veía. Recuerden, esta historia es inventada. Digamos que estas creencias de esta señora se vayan pasando a sus generaciones futuras de persona en persona. Eventualmente esto lo que va a crear es que las generaciones que vengan no van a, le va a costar más o le va a hacer, o se les va a hacer más difícil alcanzar una libertad financiera porque van a tener todas estas creencias limitantes en su cabeza que lo único que hacen es básicamente sabotear tu progreso. Puedes sabotearte en tus finanzas de muchas maneras, hasta para generar dinero, conseguir trabajo, ahorrar, utilizar tu dinero de manera inteligente. Te vas a sabotear, eventualmente tú te vas a preguntar, ¿y por qué yo no avanzo? ¿Y por qué fulanito sí? ¿Y por qué yo no? Pero cuando te pones a analizar y dices, pero mira, yo crecí que en mi casa me decían que el dinero era malo, que si tú tienes dinero te vuelves una mala persona, que si tienes dinero eso crea problemas en la familia. Todo eso va a venir de que en algún punto en el tiempo, algún antepasado, algún familiar vivió una situación que generó esas ideas. Y que ese familiar y ese antepasado haya vivido esa situación no quiere decir que a ti te vaya a tocar la misma situación, porque cada quien tiene una vida completamente distinta. Y nosotros podemos aprender a usar el dinero de manera adecuada. ¿Cómo me explico? El dinero no debe de amarse. El dinero es simplemente dinero. Es solo eso, dinero. Es algo que utilizamos para adquirir cosas que necesitamos, a veces entre comillas, porque a veces ni siquiera la necesitamos. Es algo que utilizamos para comprar nuestros alimentos, tener un techo, etcétera, que es importante, muy importante, pero quizás hay personas que toman el dinero como un dios. Nunca pongan el dinero como un dios, porque el dinero no es un dios. Ahora, es extremadamente importante. Y quizás el ver personas avaras o vanidosas o tener ese tipo de experiencias cercanas con el dinero puede generar en uno una idea errada de lo que verdaderamente es y cómo verdaderamente funciona y nos puede impedir alcanzar esas metas y esos sueños que tenemos, que quizás no son tan difíciles, pero gracias a estas creencias limitantes nos cuesta más llegar a ellas, ya que no tenemos un buen manejo de nuestras finanzas. Bueno, y esto fue todo por el video de hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó, se pueden suscribir, dejarme un like o comentar cuál es la creencia limitante que se ha pasado en su familia de generación en generación. ¡Chao!